Capítulo 3. Mientras tanto, los aprendices. Parte 2, parte 3. Debería haber sido la oportunidad perfecta. Después confirmaron que la comerciante, Dorotea, había contratado una aventura en Malt. Su reconocimiento en el gremio había dado sus frutos con la información de que su guardaespaldas era una aventurera de clase hierro. Además, cuando investigaron a dicha aventurera, descubrieron que era una novata que parecía incapaz de siquiera llegar a fin de mes. Sin embargo, contratar solo esa aventura realmente sería una garantía de seguridad. Si Dorotea entendía las capacidades generales de los clases de hierro, entonces era probable que contratara guardaespaldas adicionales, por lo que él y sus compañeros habían mantenido cuidadosamente su vigilancia sobre ella. Al final, Dorotea quedó satisfecha con el único aventurero de clase hierro que contrató y partió de Malta al día siguiente. Gaster y sus compañeros se consideraban afortunados, habían estado preparados para enfrentarse a un solo clase bronce como mínimo. Esta era realmente la oportunidad perfecta. Por otro lado, si hubieran sido dos clasificados de bronce o más, simplemente no podrían haber hecho nada más que vigilar el objetivo y salir con la mínima cantidad de pago, lo que habría sido perfecto a su manera. Sin embargo, después de este trabajo, planearon retirarse de esta línea de trabajo, parcialmente, y establecerse en algún lugar. En lugar de dejar a un cliente con rencor para conformarse después de haber hecho un trabajo a medias, era mejor para su propia tranquilidad llevar a cabo limpiamente los detalles del trabajo para el que habían sido contratados. Esa era tal vez una lógica desagradable desde la perspectiva de su objetivo, pero él y sus compañeros se cuidaban a sí mismos. Ante todo, el mundo era un lugar duro. Mientras que la poca conciencia que conservaba en lo más profundo de su ser estaba ocupada compadeciéndose de su presa, diciéndole que debía culpar a los caprichos de la vida por sus problemas, se mantuvo en silencio en su escondite dentro del bosque. Actualmente, sus dos objetivos estaban comiendo. Las horas de comida eran cuando los viajeros eran menos conscientes de su entorno, lo que significaba que sería casi imposible para ellos evitar el disparo repentino de un cazador con experiencia. Eso era todo lo que se necesitaba. No estaban subestimando su objetivo. Por supuesto, esto era simplemente lo que les había enseñado su experiencia contra innumerables aventureros de clase hierro en el pasado. Un de clase bronce habría sido una historia diferente, pero no era tan difícil adivinar el nivel de habilidad de un aventurero que había estado atrapado en la clase hierro por un tiempo, especialmente si ni siquiera eran lo suficientemente buenos para mantenerse a sí mismos. Alguien así no podría hacer frente a su grupo, por tanto, su plan era infalible. El arquero retiró la cuerda y disparó al objetivo, la comerciante. La razón por la que no había atacado a la aventurera fue, simplemente, un seguro. En el caso de que todo lo demás saliera mal, dañar al objetivo cumpliría los términos mínimos del trabajo para el que habían sido contratados. Además, apuntar al cliente del guardaespaldas restringía sus opciones y movimientos. En resumen, haría que toda la escaramuza fuera más fácil para el lado de Gaster, o al menos ese había sido el plan. Clank, la flecha que el arquero había disparado fue golpeada en el aire. En cuanto a quién lo había hecho, la respuesta era obvia, la aventurera que acababa de estar sentada junto a la fogata. Antes de que nadie se diera cuenta, ella se colocó entre el arquero y el objetivo, determinó la trayectoria de la flecha y lo derribó en pleno vuelo. Gaster. Ella. Pac. Justo cuando el arquero estaba a punto de informar de lo que estaba sucediendo, dejó escapar un gruñido ahogado y cayó del árbol donde había tomado su posición. Unas dagas brotaron de su pecho en lo que claramente era un golpe fatal. Imposible. No debería haber podido ver a través de la oscuridad. A pesar de las palabras que estaba pronunciando, reconoció que claramente había sido capaz de verlo, de lo contrario, su lanzamiento no habría sido tan preciso. Una clase hierro no debería haber sido capaz de tal hazaña, o al menos eso era lo que sugería su sentido común. Sin embargo, la experiencia que había acumulado de la dura vida que había llevado le dijo que la situación ante sus ojos era la realidad. Siendo ese el caso, tuvo que adaptarse a la vez. Antes de que pudiera dudar de sí mismo, ya estaba haciendo un gesto para que sus compañeros atacaran a la vez. Era poco probable que salieran ilesos, después de todo, su arquero ya estaba derribado, pero eso ya no era algo por lo que pudiera permitirse preocuparse. Gaster se había dado cuenta de que su oponente era lo suficientemente fuerte como para que un asalto total fuera lo único que podían hacer, pero su comprensión había llegado tarde. El aventurero, a quien acababa de ver en el borde del bosque, había desaparecido de la vista. La oscuridad a su alrededor comenzó a llenarse de gritos. Ella los estaba eliminando uno por uno. Sosteniendo su espada en ese momento, escaneó sus alrededores, estallando en un sudor frío. No podía verla. Ni siquiera podía sentirla. Nunca antes había luchado contra un oponente que se hubiera mezclado tan bien con la oscuridad, en que se había metido exactamente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. No podía regresar antes de aceptar el trabajo por mucho que lo deseara.
Pareces el líder de este grupo, dijo una voz al lado de su oído. Antes de que pudiera darse la vuelta, algo le golpeó la nuca y todo se volvió negro. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.